Ok, entonces hablábamos de esos conceptos, habíamos visto los conceptos de Harold Kuhn, de American Association, de Joseph Macié, y hoy vamos a hablar acerca de estos otros conceptos que tienen que ver con organización. Cuando hablamos de organización nos referimos a dos o más personas que trabajan juntas de manera estructurada para alcanzar alguna meta. Si hacemos alguna relación con algún emprendedurismo que tengamos en mente, pongámosle cualquier negocio, por muy pequeño que sea, a veces pensamos que este tipo de negocios lo podemos establecer de forma personal, ¿no? Pero por lo general siempre estamos buscando algún socio o algún compañero se hace más fácil conseguir probablemente el recurso financiero para poder llevar a cabo esa idea de negocio. Creo que en el caso de ustedes particular, como futuros profesionales en el área de ontología, pues se vuelve un poco, diría no quizás complicado, pero a veces he visto que la mayoría tiende mejor a ser como individual, ¿no? Hacer la organización o organizarse de forma individual. Eso no quiere decir que no existan sociedades o agrupaciones de personas que están pretendiendo alcanzar metas por igual, ¿no? A veces se puede pensar que es más fácil de esa manera porque dos personas, tres personas, cuatro personas haciendo un esfuerzo para alcanzar metas probablemente sea más fácil. Ahora, no todo es color de rosa porque en las organizaciones siempre van a haber aquellas desacuerdos o diferencias que de alguna manera pueden generar ciertas situaciones incómodas y por lo general si no se sabe manejar, eso lleva a generar la ruptura de esa sociedad y por lo tanto se termina. Entonces, vamos a pensar que una organización es esa, ¿no? La unión de dos o más personas que trabajan para alcanzar un fin. Ese fin es generar alguna ganancia, generar algún rendimiento. ¿Para qué? Pues para mantenerse a través de la vida, ¿no? A veces para, pues, costearnos ciertos gustos, darnos ciertos gustos, etcétera, etcétera, ¿no? Mejorar la economía incluso de la familia, entre otros. Por consiguiente, las organizaciones llevan a buscar una meta, ¿no? Esa meta dice que es el fin que se pretende alcanzar con la organización, con la ayuda de un gerente. Es decir, decía la vez anterior, ¿no? Ustedes en el futuro, como dueños de su propio negocio, ustedes se van a convertir en gerente. Ustedes son los responsables de que ese negocio, de que esa organización salga adelante, de los resultados que se espera, que ustedes esperan que se obtengan o no. Entonces, ustedes son los únicos responsables de alcanzar la meta cuando son comerciantes individuales. Luego tenemos que el gerente es una persona responsable de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones para alcanzar las metas, ¿no? Es decir, el gerente se vuelve de apoyo para alcanzar los objetivos de la organización. Desempeño gerencial es una medida de la eficiencia y de la eficacia del trabajo del gerente para determinar de qué manera se están alcanzando esos objetivos. Ven que en este caso ya incluimos la parte de la eficiencia y la parte de la eficacia, que son dos conceptos que están íntimamente relacionados a la parte administrativa. No podemos hablar de administración si no hablamos de eficiencia, si no hablamos de eficacia. No podemos hablar de administración si no hablamos de productividad. Y hoy en día le agregamos otros conceptos, ¿no? Como innovación, calidad, buen servicio, etcétera. Desempeño organizacional, medida de la eficacia y la eficiencia de una organización. Es decir, qué tan eficiente es, qué tan eficaz es una organización. Ese resultado lo vamos a conocer como desempeño organizacional. Y luego entramos en estos términos, ¿no? Que por lo general siempre los confundimos, entre eficiencia y entre eficacia. Ustedes en su concepto me imagino que ya lo ubicaron y dentro de eso tenemos que la eficiencia, por un lado, es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos.
Entonces, la eficiencia es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los objetivos previstos. Cuando hablamos de reducir al mínimo, no significa que vamos a utilizar, decía la vez anterior también, recursos de mala calidad o materiales de menor calidad, sino que hay que tener cuidado de esa parte, ¿no? Porque reducir los recursos probablemente se puede hacer en otros aspectos, probablemente en la utilización de los materiales. Si no controlamos, si no cuidamos la utilización de los materiales, probablemente ahí estemos utilizando más de lo debido. Por consiguiente, nos vamos a la siguiente que dice que es eficacia. Es el logro de las metas propuestas en la organización. Es decir, simplemente alcanzar la meta, alcanzar lo que se había propuesto. Si decía que iba a aperturar X fecha, si estamos hablando de una clínica, de un consultorio, si iba a aperturar la unidad, pongámosle al final de este ciclo, julio, pues debería de hacerlo, ¿no? Y sucesivamente, a través del tiempo, si usted piensa que a final del año usted debe de estar manteniendo sus operaciones con un nivel de atención de clientes X, pues eso debería ser su eficacia, porque al final lo logró hacer, está en marcha. Ahora, la eficiencia no lo vamos a medir desde el punto de vista de la eficacia, ¿no? Porque la eficiencia probablemente no está considerando la parte el consumo, el uso de los recursos materiales o recursos financieros, simplemente está diciendo que estamos alcanzando las metas o estamos alcanzando los objetivos, pero no nos dice cómo. Mientras que la eficiencia nos está diciendo que somos eficientes siempre y cuando utilicemos la menor cantidad de recursos. Y eso, la combinación entre la eficiencia y la eficacia nos lleva a concluir en la productividad, que no es más que la relación entre insumo en un periodo determinado con la debida, la relación insumo-producto con la debida consideración de la calidad. Es decir, que para ser productivo no significa que voy a descuidar la calidad de los materiales o la calidad de los productos, no significa que vamos a descuidar valores que son importantes para el cliente, en este caso para el paciente. Dice acá que la productividad es igual a producción dividido entre los insumos, ¿no? La cantidad que estoy produciendo entre los insumos que estoy utilizando. Eso me puede dar un resultado X. Si usted tiene, bueno, entre los materiales que ustedes utilizan, ¿no? No sé cómo los compran, pero la cantidad que ustedes compren, ustedes dicen o piensan, ¿no? Según sus estimaciones, dicen, pues eso me va a alcanzar para 10 pacientes. Hacen una estimación. Y cuando se dan cuenta de que esos materiales no rindieron para los 10 pacientes, algo sucedió ahí, ¿no? Probablemente no se utilizaron de la mejor manera, probablemente un paciente necesitó a lo mejor a la aplicación de algún insumo adicional. Entonces, desde ahí probablemente estemos partiendo que ya estamos dejando de ser productivos. La productividad se puede elevar en las siguientes circunstancias. Uno, incrementando los productos y reduciendo los insumos. Incrementamos la cantidad que vamos a producir, en este caso la cantidad de atención de los pacientes, reduciendo los materiales que van a utilizar. ¿Se puede hacer eso? ¿Ustedes consideran que dentro de su área se puede hacer eso? ¿Se puede incrementar la atención de los pacientes reduciendo los insumos o los materiales que ustedes van a utilizar? ¿Qué piensan ustedes de eso en la parte de administración? ¿Piensan que se puede hacer o es una tarea difícil? ¿Piensan que pues, usted no sabe porque el paciente puede requerir un poco más de anestesia, qué sé yo, ¿no? Lo que ustedes utilicen. ¿Se puede hacer o eso es que lo aplicamos para otras áreas? Probablemente no lo apliquemos para la parte de odontología. Yo pienso que sí se puede hacer, licenciado. Bueno, por ejemplo, en el caso de la anestesia, normalmente los procedimientos que se hacen en la clínica pues no conllevan un estudio de anestesia, utilizando una correcta técnica, ¿verdad? Hay ciertos tratamientos que son un poco más extensos, pero yo pienso de que sí, para cada tratamiento ya hay una cantidad determinada de tanto de materiales
que se van a utilizar. Siento de que bajar la cantidad de materiales ya puede poner en riesgo la posibilidad de éxito que se tiene. Ok, gracias, Mauricio. Es correcto, ¿no? Ya hay un proceso establecido. También hay que tener cuidado de esa parte, ¿no? No porque el hecho que me esté diciendo que puedo incrementar la tensión reduciendo los insumos o los materiales que voy a utilizar, pues debo hacerlo, ¿no? Hay que cuidar un proceso, un procedimiento que tenemos ahí. Hay que cuidarlo porque también de eso depende que los pacientes regresen, ¿no? O que nos recomienden probablemente. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. No porque me esté diciendo que esa es una condición para tener productividad, probablemente no sea lo mejor en algunos casos. Incrementando los productos con los mismos insumos, o sea, es decir, tengo la misma cantidad de materiales, pero voy a atender más pacientes. Probablemente tampoco suceda, ¿no? En el caso de ustedes, como Mauricio dice, hay ya un proceso, ya hay una estimación de cuánto usted va a necesitar para la atención de un paciente en diferentes tratamientos que usted le vaya a generar. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte. Y luego dice reduciendo los insumos, pero manteniendo los mismos productos. Creo que las tres situaciones probablemente no es que no se pueda hacer, pero sí hay que tener bastante cuidado. Los procesos no los podemos cambiar simplemente por querer generar un poco más de ganancia, ¿no? Un poco más de ingreso con relación al costo. Hay que tener muy en cuenta esto. Probablemente usted diga, bueno, yo puedo cobrar esto, tradicionalmente está cobrando $10, por ejemplo, yo voy a cobrar $15. O la pregunta es por qué va a cobrar $15, ¿no? Y no porque esté en contra de que cobre $10. Probablemente habría que hacer un análisis sobre por qué debería de cobrar $15 y por qué no 10, ¿no? O por qué 10 y no 15. Entonces, habría que ver la cantidad de recursos que está utilizando y sobre todo para mantener su productividad. Entonces, acá establecemos una diferencia que dice que la eficiencia es hacer las cosas bien, cero errores, cero desperdicio. Es decir, una de las características de la eficiencia es que debemos de considerar que no debemos tener desperdicio. Ser oportunos, cómo podrían hacer mejor lo que estás haciendo. Por el otro lado, la eficacia dice ser asertivo, dar en el blanco, porque no está considerando la parte del uso de los recursos. Simplemente es tener que hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo, ¿no?, que nos hemos programado. Obtener resultados, creatividad e imaginación es lo que deberías de estar haciendo. Por el otro lado dice que es lo que podrías hacer y el otro lado podrías hacer mejor y por el otro lado es lo que deberías estar haciendo. Es decir, ir hacia esa meta. Ahora, unimos esas palabras de terminología anterior a la administración. Vamos a caer en esta parte donde la administración se deriva del latín administratione, que significa acción de administrar, pero también esto a su vez se compone de dos particularidades como administrar, lo que significa servir. Es decir, nosotros como parte administradores, lo que hacemos es eso, ¿no? Servir. ¿Servir a quién? A una organización, servir a un grupo de personas con alguna finalidad, ¿no? Ahora, no estamos hablando de eso de servir por el hecho de servir sin algún beneficio. Siempre estamos pensando de que como cualquier labor, pues requiere alguna retribución. En cuanto a su etimología, se concibe como servicio prestado por un grupo humano, empresa, en función de unos objetivos. Es decir, el servicio que nosotros otorgamos tiene como función principal el logro de los objetivos. Luego ese concepto también se sintetiza en un proceso sistemático previsto, fundamentado en medios recursos, técnicas y esfuerzos. ¿Con qué finalidad? De desarrollar el ciclo de planear, organizar, ejecutar, que es en sí el proceso administrativo. Esto nos lleva a la vez a que a través de la constante retroalimentación se pretende el logro del objetivo con eficiencia y eficacia. Es decir, todo este círculo, llegamos acá a esta parte de la retroalimentación, que es importante porque es donde nos detenemos y observamos qué resultados obtuvimos, fueron buenos, fueron malos, y podemos establecer o reencaminar los cursos de acción hacia donde nosotros deberíamos de llegar.
Luego también ese concepto implica analizar algunos conceptos como proceso, que ya mencionaba el compañero, ¿verdad? Un proceso. Hablamos de sistemático, que debe estar fundamentado a través del esfuerzo, y nos lleva también eso entonces a planear, organizar, ejecutar, controlar, retroalimentar. Eso nos ayuda a alcanzar los objetivos, alcanzando los objetivos de una manera eficaz y eficiente. Pero ¿qué es un proceso? Dice acá que es la fase, es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. Hasta acá. Proceso es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno. Habría que establecer la diferencia entre un proceso y un procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Sistemático es lo que sirve o se ajusta a un sistema, lo que procede a los principios. Está interlineado, ¿no? Unos con otros. O sea, que seguido de uno va el otro. Y eso cuando hablamos del proceso administrativo probablemente haga referencia a que una etapa va después de otra. Por ejemplo, comenzamos planeando. ¿Qué planeamos? Nosotros deberíamos de planear el consultorio, ¿no? ¿Qué vamos a hablar en la planeación del consultorio? Probablemente nos respondamos algunas preguntas, tales como, ¿qué, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Con quiénes? Cuando hablo con quiénes es incluso la parte organizacional. ¿Con qué tiene los recursos necesarios para poder echar a andar el proyecto? ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera lo va a hacer? ¿Dónde? La ubicación donde usted pretende establecer el consultorio. Entonces, es sistemático porque comenzamos hablando de planear, luego nos vamos a la parte de organización, en donde diseñamos y requerimos todo el elemento humano, probablemente diseñamos los puestos, diseñamos la autoridad, la responsabilidad y damos directrices para que esto, al mismo tiempo, las personas que nos colaboran puedan ir enfocados bajo el esfuerzo que nosotros tenemos o el enfoque que nosotros tenemos para alcanzar esos objetivos. De lo contrario, nada de eso va a suceder porque cada quien tendrá visión diferente. Entonces, eso está fundamentado en que se considera como el principio, el fundamento se considera como el principio simiente de una cosa que motiva o que para alcanzar o afianzar algo, ¿no? Ese algo puede ser el montaje del consultorio, generación de ingresos, atención de pacientes, relaciones con los proveedores, generar la ganancia en sí, ¿no? Producto del servicio que estamos ofreciendo. Y ese esfuerzo dice que es el empleo energético de la fuerza física e intelectual. Pero al final no solo se refiere al esfuerzo físico, ¿no? Sino tiene que ver con el esfuerzo que se hace de todos los recursos que se van a emplear. Cuando hablamos de negocio, si el consultorio usted lo tiene que ver como tal, un negocio, tienen que pensar que no solo van a emplear su fuerza física de ustedes, profesional, conocimiento, sino que también van a emplear otros recursos, como el recurso material, el recurso económico, hoy en día incluso el recurso tecnológico, ¿no? Que se ha vuelto indispensable. Pero debemos de pensar que ese esfuerzo no es solo el energético, la energía que nosotros podamos ponerle, porque podemos tener mucha energía, pero si no tenemos de dónde obtener el esfuerzo económico, va a estar un poco complicado. Luego tenemos el ciclo de planear, organizar y ejecutar, que decíamos que en sí es el proceso administrativo, no me tengo ahí. Retroalimentar y los objetivos, igual ahí hay una breve descripción. Y concluimos con la parte de eficiencia y eficacia, capacidad para producir un buen efecto, facilidad para alcanzar los objetivos de una institución, eso dice eficacia, y eficiencia, capacidad para cumplir o realizar una buena función, pero con el mínimo uso de los recursos. Ok, luego igual hablamos un poco qué es una organización. Son sistemas sociales compuestos por individuos que utilizan recursos, desarrollando una serie de actividades interrelacionadas y coordinadas para el logro de un objetivo común, estableciendo influencias recíprocas, es decir, aquellas relaciones que nos permitan ganar. Eso no solo lo vemos a través del paciente doctor, el paciente profesional, sino que debemos verlo también paciente colaborador,
doctor colaborador, entre otros, ¿no? Como los proveedores. ¿Por qué? Porque esas relaciones recíprocas probablemente son las que nos puedan ayudar a mantenernos a través del tiempo. Dice que pueden ser económicas, empresas, culturales, políticas, sociales o religiosas. Aquí estamos hablando incluso de la responsabilidad social también. Todas las organizaciones entonces tienen características comunes a pesar de su diversidad y diferenciación. Cada una tiene sus objetivos propios, actividad, directivos, personal, problemas internos, mercados, situaciones financieras. ¿Por qué las organizaciones, es decir, hablando de los negocios, tienen características comunes? Porque probablemente todas, en algún lugar, en algún momento, todas perciben igual, ¿no? Generar ganancia, generar alguna especie de ofrecer un producto, ofrecer un servicio. Producto de ese ofrecimiento o el intercambio a través del mercado, lo que va a provocar es la generación de un ingreso para el que está poniendo ese esfuerzo. Pero dice que a pesar de todo eso que es tan común para todos, también hay diferencias, ¿no? Cada negocio va a depender, cada negocio tiene sus propios objetivos. No es igual un negocio pequeño, un micro negocio, que un negocio grande, ¿no? Por lo tanto, los objetivos de cada uno va a ser totalmente diferente. Por consiguiente, también la actividad que se desarrolla va a ser totalmente diferente. No es igual pensar, por ejemplo, si queremos comparar una empresa como, voy a poner el nombre, ¿no? Y perdónenme el comercial, Simán, por ejemplo. Que un negocio a nivel ya de Centroamérica, ¿no? Internacional, que está establecido y que se genera una serie de actividades todos los días. Por consiguiente, también los directivos, ¿no? Hay directivos ya en una estructura bien grande, establecida a través de los diferentes puestos funcionales o las funciones. Entonces, no se puede comparar entonces con una microempresa, ¿no? Que apenas probablemente solo exista el dueño del negocio y probablemente uno o dos colaboradores, ¿no? Y a veces ni siquiera eso digamos, sino que a veces la misma familia lo tenemos de colaborador. Eso nos lleva a pensar también el personal, ¿no? La cantidad de personas que utilizamos para desarrollar esa actividad. Y por consiguiente también los problemas que se vaya a tener cualquier organización, pequeña, grande, también van a ser diferentes. Una empresa grande probablemente tenga más problemas que un negocio pequeño. Por consiguiente, también los mercados, ¿no? Los mercados, el que ustedes pretenden atender, puede ser, y ahí había que tomar muy en cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de mercado ustedes pretenden ofrecer los servicios cuando estén pensando en montar el consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes probablemente estén pensando, bueno, yo quiero atender, me voy a dedicar a atender pacientes adultos, o me voy a ir por pacientes infantiles, por ejemplo. Estamos hablando de sectores de mercado, ¿no? O sea, estamos hablando de mercado, pero lo estamos sectorizando. Luego hablamos de una situación financiera. Igual para una empresa probablemente grande, la situación financiera donde hay mucho flujo de efectivo o flujo de ingresos probablemente no sea problema la situación financiera. Para un negocio pequeño, ese es el problema más grande que podría existir, ¿no? La situación financiera, porque depende en la mayoría de casos de los ingresos que obtenga en el día a día. Entonces, esa diversidad de situaciones que existen los hacen diferentes unas con otras, pero que todas han sido constituidas bajo el mismo fin, ¿no? ¿Cuál es el mismo fin? Obtener ganancias, generar ganancias. ¿Para quién? Para los dueños de los negocios. Como todas las demás prácticas, hoy caemos entonces en la parte de administración, ciencia y práctica, ¿no? Hablamos un poco de la ciencia o arte, de la administración, y dice acá como parte de las demás prácticas, las profesionales, la medicina, la composición musical, ingeniería, contabilidad, entre otras, la administración es un arte, es saber cómo hacer algo. Y aquí viene una palabra importante que nosotros debemos emplear o conocer, que tiene que ver con la habilidad. Dice que la administración es un arte porque va a depender de la habilidad de cada persona que esté dirigiendo a otras personas. Si no existe la habilidad, probablemente se genere una especie de problemas, ¿no? La práctica de la administración, entonces, es un arte al conocimiento organizado que le sirve de fundamento
A esa práctica se le llama ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque vamos a ver, por acá tiene algunos principios, ¿no? Está basada en principios la administración. Incluso hay un autor por ahí, Henry Fayol, estableció 14 principios de la administración. Entonces, todo eso le sirve de base para convertirlo en una ciencia. Pero también, por el otro lado, como arte, yo puedo, como profesional, hacer de la administración que sea diferente, quizás como otros la practican, y no desmeritar cómo lo estoy haciendo, porque al final tengo el conocimiento técnico, ¿no? O el conocimiento científico, pero puedo utilizar mi habilidad personal para poder conducir a esa organización o a ese grupo de personas. Luego vamos a la parte de la importancia, porque es importante la administración. Y véanlo desde el punto de vista para ustedes, ¿no? Enfóquenlo para ustedes, dentro de su área profesional. Dice, permite, una de las razones es, permite lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que permite lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo? Lo que me dice la administración. Claro, si tengo un plan, lo que yo les decía al inicio, en el pensamiento del inicio que ponía la vez pasada, todo aquel que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. Es decir, poníamos el ejemplo de la hoja, ¿no? Del árbol que cae, ¿ya? El viento se lo lleva a cualquier lugar. Y es lo que sucede acá, ¿no? Si nosotros no tenemos un plan, y por eso es que es bueno planificar qué es lo que usted quiere hacer de un consultorio, ¿no? Porque usted puede tener la idea y decir, bueno, yo sí quiero hacerlo, pero usted viene y pues no hace mayor cosa, ¿no? Simplemente compra, alquila un espacio y ya tiene el consultorio. Pero ¿será que eso le va a dar resultado? Probablemente sí, ¿no? Pero no le va a garantizar que se mantenga a través del tiempo, porque no tiene una visión, no tiene un objetivo claro, qué es lo que quiere hacer con ello. Puede tener los recursos quizás suficientes, hablando en términos económicos, pero como no hay una planificación de qué es lo que quiere hacer dentro de 1 año, 2 años, 3 años, probablemente no vaya a suceder mayor cosa. Entonces, nos permite lograr máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo porque a través de esa organización, a través de esa planificación, nos enfocamos hacia lo que solo es necesario y descartamos aquellas actividades que probablemente no abonen a resultados eficientes y eficaces dentro del negocio. Evita trabajos innecesarios porque a través de la organización trata de dividir el trabajo, trata de detallar actividades. En la organización hacemos una parte que se llama de análisis y descripción de puestos. En la parte de análisis y descripción de puestos describimos cuáles son los requisitos fundamentales para llenar una vacante dentro de un lugar de trabajo. Establecemos cuáles son las condiciones, pensamos en los requisitos físicos, requisitos intelectuales, entre otros, ¿no? Pero también tratamos de desarrollar todas aquellas actividades y responsabilidades que demanda ese puesto de trabajo. Entonces, cuando hacemos todo eso, la persona sabe lo que tiene que hacer. Lógicamente, si se le da una inducción, sabe lo que tiene que hacer, entonces no hay dualidad de personas haciendo lo mismo, una tarea. Ya, cada persona está enfocada en un proceso o en una actividad que no hay necesidad que la otra la repita. Entonces, por eso es que evita los trabajos innecesarios. Permite definir funciones y responsabilidades a través del análisis y la descripción de puestos, otra de las razones. Define líneas de autoridad, coordinación y asesoría, es decir, quién es el jefe, en este caso ustedes, si fueran los dueños del consultorio, ustedes son los jefes, ustedes son la máxima autoridad dentro del negocio, todos los que estén por debajo de ustedes son subalternos, colaboradores, y probablemente tengan líneas de asesoría, ¿no? Aquellos que le están ayudando un poco cómo hacer la parte mercadológica, cómo ver la parte legal, cómo ver la parte administrativa, probablemente, ¿no? Y otro, o contable. Establece organismos que sirven de base a la organización
Estudia y soluciona problemas con miras a conseguir propósitos. Estudia y soluciona problemas. O sea, se anticipa probablemente a las situaciones que podrían suceder. Probablemente no sea capaz de eliminarlas porque la administración tampoco es mágica. No es algo como de sabio, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar a través del tiempo? Pero sí, de alguna manera, planificando se puede anticipar a ciertos acontecimientos o enfrentar esos acontecimientos que puedan resultar. Fija acciones y pasos a actividades a desarrollar. Por otro lado, retroalimenta constantemente procesos para lograr finalmente objetivos. Imparte también efectividad a los esfuerzos humanos, ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Esta es importante, ¿no? Ayuda a obtener mejor personal. ¿De qué manera? Hacemos un proceso de selección de personal. Dentro de ese proceso de selección probablemente nos vamos a quedar con el mejor, considerando aquellas características y cualidades importantes, actitudes y actitudes de las personas para llenar un puesto de trabajo. Por consiguiente, también el equipo que vamos a adquirir debemos de evaluarlo en función de calidad o funcionalidad del equipo. Los materiales que vamos a adquirir, en qué condiciones los vamos a adquirir. El dinero que vamos a conseguir, le decíamos la vez pasada, ¿no? Probablemente ustedes tengan que recurrir, si quieren montar su propio negocio, a algún crédito, algún financiamiento. Y el dinero, como todos sabemos, tiene un costo, ¿no? Y el costo del dinero es las tasas de interés que pagamos a las instituciones financieras, ¿no? Entonces, el dinero que nosotros conseguimos, por un lado, pues vamos a estar pagando un costo que había que evaluar en qué condiciones recibimos un crédito y el costo que estamos dispuestos a asumir por ese dinero que vamos a utilizar. Si el costo es menor de lo que nosotros podemos obtener como rendimiento, vamos muy bien. Por consiguiente, llegamos a obtener relaciones humanas, buenas relaciones humanas. Trabajamos con personas, nos relacionamos con personas y eso creo que las relaciones humanas se vuelve sumamente necesario, ¿no? Paciente-doctor, mantener una buena relación de paciente-doctor, creo que hoy en día eso es lo recomendable. ¿Por qué? Porque son relaciones, como decía anterior, mutuamente benéficas, ¿no? Ayuda, lógicamente, entre esa relación de confianza que existe entre paciente-doctor, va a generar probablemente que le haga publicidad de boca en boca, lo que conocemos en términos de la mercadotecnia, y creo que esa publicidad es mejor que cualquier medio que usted pueda publicitarse, ¿no? Porque es más confiable que alguien se lo recomiende que una publicidad que se ve hoy en día a través de diversos medios. Luego dice, se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad. Situaciones cambiantes, como cuáles, como las que estamos atravesando hoy, ¿no? De las condiciones de salud, problemas de salud, decir, cómo es que la administración se anticipa, cómo es que proporciona esa previsión. Probablemente siempre hago memoria, ¿no? El año 2019, finales del 2019, nadie pensó que una situación como la que estamos viviendo iba a suceder. Y nadie estaba preparado probablemente, ni siquiera las empresas grandes. Imagínense los negocios pequeños. Muchos negocios pequeños tuvieron que cerrar producto de las situaciones. Pero otros profesionales en sí lo que hicieron fue esto, ¿no? Incluso a veces dar hasta consulta por las plataformas digitales. Y eso de alguna manera tiene que ver con parte de la administración, ¿no? Porque requiere cierta organización, requiere cierto proceso, requiere cierto requerimiento. Si usted no tiene una buena conexión de internet, si usted no tiene la cámara, todos los recursos necesarios para poder dar, ¿no? Esa consulta hoy en línea probablemente. Y del otro lado, el paciente también, ¿no? ¿Qué recursos tiene? Entonces, toda esa parte nos ayuda la administración. Luego también hablamos de características de la administración. Voy a ir un poco más rápido porque estos son como parte bien teórica. Hablamos como característica la universalidad. En ese término de universalidad se refiere a que la administración se da en cualquier parte del mundo
en cualquier institución, estamos hablando de institución de gobierno, instituciones privadas, instituciones sin fines de lucro, entre otras. Donde quiera que existe una organización, ya decíamos, de 2 o más personas, siempre va a existir de alguna manera la organización. Ordenada o planificada, pero de alguna manera siempre la gente toma en cuenta la parte de administración, para bien o para mal. Es específica la administración, a pesar que hace uso de otras ciencias, es específica, ¿no? Y se puede ver en su estudio que no se puede igualar a otras áreas como la economía, como la estadística, etcétera. También cumple una unidad temporal, y aquí hablamos de que aunque existen fases y etapas y elementos del fenómeno administrativo, este es único por lo mismo, en todo momento se da la vida en la empresa, se puede dar de alguna manera o ciertos grados de mayor o menor, están planeando, están organizando, están dirigiendo. No así los negocios que recién van iniciando, ¿no? ¿Por qué? Porque los negocios que van iniciando probablemente tienen un punto de partida y ese punto de partida es la planificación. Pero cuando ya está en funcionamiento, esas fases se dan todas probablemente al mismo tiempo. Decimos que no porque se esté controlando, no se esté planificando, sino que pueden darse ambas al mismo tiempo. Tiene una unidad jerárquica, todos cuantos tienen carácter de jefe en un organismo social participan en distintos grados o modalidades de la misma administración. Es decir, el hecho de que esté a un nivel muy bajo no significa que no sea parte de la administración. Valor instrumental, la administración es un medio para alcanzar un fin. Lo utilizan los organismos sociales para lograr en forma eficiente los objetivos establecidos. Es decir, la administración entonces nos permite alcanzar ese fin y ese fin pueden ser los objetivos y las metas establecidas por las empresas. El último, me voy a saltar los dos, dice que debe ser flexible, ¿no? Los principios y técnicas administrativas pueden adaptarse a las diferentes necesidades de la empresa. ¿Ya? Por eso es que estamos estudiando para ustedes en el caso de la administración. Porque es flexible, no significa que solo lo podemos aplicar para una empresa industrial, para una empresa comercial, para una empresa de servicios que no tenga que ver con el área de salud, no, sino que lo podemos adaptar a diferentes necesidades dentro de una organización. Luego decía que hablamos de los principios, ¿no? Dentro de los principios, solo voy a mencionar dos en esto, luego vamos a ver la que les mencionaba de los de Fayol, pero vamos a hablar de uno que es importante, que dice que realiza tareas con el menor esfuerzo. Eso creo que ya lo veíamos como parte también de importancia, ¿no? Todas las actividades que se señalan deben de obtenerse con efectividad y eficiencia, entendiendo por efectividad el logro del objetivo sin valuar y por eficiencia la relación de los recursos empleados con respecto a los resultados obtenidos. Es decir, por un lado es llegar donde debemos de llegar, pero por el otro lado es llegar donde tenemos que llegar, pero debemos de considerar el uso de todos los recursos que estamos utilizando. Segundo, el principio de la racionalidad. Dice que todo tiene que preverse, tiene que planificarse para saber qué es lo que puede incidir sobre lo que prioritariamente queremos y cuánto podemos obtener con base a lo que tenemos. Vean, aquí es ser racionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos que nosotros tenemos o vamos a tener a disposición son limitados. ¿Cómo cuáles recursos? Los materiales son limitados. Usted no puede darse el lujo de desperdiciarlo. Usted no puede darse el lujo de mal utilizarlo porque luego ese es un costo que le va a generar una especie de gasto y que no lo va a recuperar. En la utilización de los recursos, ¿no? Recursos humanos, por ejemplo, si usted va a tener colaboradores, usted necesita saber que ese recurso, pues si bien es cierto, hoy en día hay muchos que quieren colaborar, pues también los recursos que usted tiene con que retribuirles probablemente sea limitado, no puede.
Por consiguiente, el recurso económico también entonces es determinante, o sea, sus ingresos deben ser capaces para cubrir sus costos y cubrir su trabajo como profesional, el pago de su trabajo como profesional. Hablamos de las funciones de la administración, hablamos como planificación, organización, dirección y control. En el plan que ustedes tienen como planificación, organización, ejecución y control, creo que dice, es básicamente similar, ¿no? Porque la ejecución es como dirección. Los roles del administrador, me voy a saltar esto, no me interesa mucho, porque ustedes, pues, no es que ustedes van a ser quizás expertos, ¿no? En esa parte, pero sí la fundamental que conozcan. Ahora, veamos cómo la actitud también de cada persona puede convertirlo en una gerencia exitosa o en una gerencia fracasada también. Dice por acá, un gerente debe tener rasgos importantes para que pueda cumplir con éxito su rol dentro de la organización. Uno debe tener una actitud optimista, debe ser confiable, debe tener la habilidad para resolver problemas, debe tener integridad, debe tener habilidades para la atención al cliente, debe de tener motivación al personal, saber trabajar en equipo, conocimientos de la industria o del sector, en este caso, donde usted va a darle servicio, mantener la calma ante distintas situaciones de conflicto o estrés y por último, con más importancia, debe de tener la habilidad de liderazgo. Es lo que falta hoy en día en muchos, la habilidad de tener liderazgo. ¿Quién es un líder o qué es un líder? Eso también debemos de descubrirlo. Más adelante vamos a hacer una tarea que se llama así, ¿no? Vamos a otorgar diferentes temáticas y vamos a investigar liderazgo, por ejemplo, vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de toma de decisiones, vamos a hablar de manuales administrativos, proceso de selección de personal. Probablemente toda esta temática sea un tema para cada uno de ustedes y lo vamos a compartir. Todas estas características entonces son importantes debido a que no solo la experiencia, los conocimientos y estar preparado es lo que cuenta en un cargo de este tipo. Es decir, para ser gerente no solo cuenta con saber tener un título o la experiencia a través del tiempo, sino tener la habilidad, decíamos arriba. Y más ahora que los programas de gestión cambian y los directivos de empresas exitosas se han dado cuenta que más valor tiene una figura de confianza porque crea en el trabajo un ambiente de mayor productividad y capacidad a aquellos que solo dan órdenes y no piensan en otras prácticas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Me gusta que ustedes comenten esta parte última, ¿no? Donde dice ¿se han dado cuenta que más valor tiene la figura de confianza porque crea en el trabajo un ambiente de mayor productividad y capacidad? Eso es cierto. Ustedes que laboran y han estado en su experiencia, ¿no? En su área de trabajo, ¿creen ustedes que esto se da en nuestro país? Eso de la confianza que se crea entre el jefe o el patrono o el, con quien estemos colaborando, ¿no? ¿Creen ustedes que este ambiente permite, es así como lo dice acá, un ambiente de mayor productividad y capacidad? ¿O será que no? ¿Será que es todo lo contrario? ¿Será que esa confianza nos ayuda a ser menos eficientes, menos eficaces y por lo tanto menos productivos? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar sus comentarios. Yo, Lick, yo creo que eso es muy importante, como usted ya lo dijo, en un ambiente así de trabajo, ya como nosotros en la clínica, tener como a la mano, digámoslo así, como los doctores, ¿verdad? Que nos instruyen, tienen que hacer esto aquí, esto allá, cómo tratar al paciente, cómo hacer eso. Entonces, eso nos da como a nosotros la confianza para que nosotros reflejársela a nuestros pacientes o a los compañeros con los que estamos trabajando, porque es muy importante, ya si nos ven que nosotros podemos hacer esto, nos desempeñamos bien en otra, entonces es como que así nos tienen, él es bueno, él nos puede ayudar, bueno, en el ambiente de la clínica de nosotros. Ya en una empresa así, eso creo que es muy importante porque tiene que haber como un ambiente de armonía para que todo se trabaje mejor.
O sea, como siempre existe la competencia, ¿verdad? Pero ya si uno es mejor en otro o tiene otra mejor habilidades, ¿por qué no ayudarle al otro para que eso vaya creciendo? Bueno, es mi punto, no sé. Perdón. Bueno, eso tiene que ver también con la empatía, ¿no? Que nosotros tengamos con las personas. Yo, por mi experiencia, ¿no? Me recuerdo, bueno, y he observado, quizás en algunos casos, donde ciertos jefes, ¿no? No vamos a decir que son líderes, ciertos jefes, ¿no? Llegan a la empresa, ¿no? A la oficina y solo entran, no saludan. Comenzando desde allí, hay una gran ¿qué le dijera? Mala señal, ¿no? Que está dando ese personaje. Primero, de importancia o de superioridad. Segundo, está demostrando que no hay esa relación, no existe esa relación de confianza, no existe, no hay un ambiente, como lo mencionaba, de agradable, pero lógicamente sí es bueno, ¿no? Ese tipo de relación, incluso más adelante cuando veamos las teorías de la administración, hay incluso lo que trata la parte psicológica, ¿no? Incluso hablamos de las teorías de la motivación a través de Abraham Maslow, a través de Herbert, y vamos a ver de cómo ellos tratan de que la administración, por un lado, si se atiende bien a la persona, probablemente nos dé mejores resultados. Pero ahora la pregunta es, nosotros, ¿es lo que nosotros queremos o sabemos que debería de ser? ¿No? Ahora, el problema es nosotros aquí en el país que también no estamos preparados para tener o brindar esa confianza, abrirnos a esa confianza, porque del otro lado también de parte del colaborador abusa de esa confianza y se va al extremo. Entonces caemos en una situación donde se convierte más que beneficiosa, pues se convierte en un problema. Pero tiene que ver con la parte cultural también de nosotros, ¿no? De cómo nosotros aceptamos o recibimos esa confianza que nos están otorgando. Debería ser que esa confianza que nos brindan o esa confianza que brindamos debería ser aprovechada de la mejor manera para sacarle beneficio mutuo, tanto a nivel personal como organizacional. Decía la compañera, o sea, manteniendo una relación como tal, probablemente nos va a dar mejores resultados. Y eso así debería ser. Les voy a poner un caso acá, es un poco largo, que quería compartirles, creo que lo puedo subir y ustedes lo leen si tienen tiempo. Este caso, ya de hace un par de años, ¿no? Estoy hablando del 2007 más o menos. El caso se llama Software Airline, un enfoque humanista de la productividad. Es un poco extenso. Es una compañía de aerolínea de Estados Unidos y se hizo el estudio porque dice acá, me llama la atención donde estás marcado, ¿no? Dice, este señor Herbert Gallagher es el director, creo que era el director en ese tiempo de esta empresa, empresa número 1 de Estados Unidos, fue reconocida por su productividad. Dice, nos alienta el espíritu inquebrantable de nuestro personal, su limitada energía, su buena voluntad y su enorme deseo de superación. Luego, creo que por aquí ahí dice, dice que esta fue una de las mejores compañías estadounidenses con mejor ambiente de trabajo. Dice acá, aclama su gran vitalidad y señala que quizás sea la única empresa de los Estados Unidos que exige a su personal sentido del humor. Vean que un poco extraño, ¿no? Dice, en la portada de un número de 1984 de esta revista apareció el presidente de Software Airline saltando desde un trampolín con los brazos extendidos y al pie de la foto esta pregunta, ¿es Herbert Gallagher el mejor director ejecutivo del país? Su aerolínea es hoy tan exitosa, nunca ha tenido crisis financiera, paros forzosos ni conflictos laborales graves. De 2 veces al año tiene que organizar jornadas culturales para recibir a ejecutivos deseosos de conocer su secreto, dice acá. La gente bien tratada es feliz y también productiva. Vean, tiene que ver con la parte esta, ¿no? Que decimos. Figura de confianza porque crea ambiente, crea en el trabajo un buen ambiente
de mayor productividad y capacidad. ¿Qué dice acá? Dice, mientras su competencia pierde millones de dólares, Software ha sido rentable todo tiempo y las ventas han superado los 3.000 millones de dólares. Estamos hablando del año 2008. Da servicio al doble de pasajeros por empleado en cualquier otra aerolínea. No solo es la única línea aérea que ha ganado la prestigiosa Triple Corona por servir más vuelos a tiempo, mejor manejo de equipaje y menor cantidad de quejas de clientes, sino que ha logrado en 3 años consecutivos y ha duplicado sus ingresos operativos cada 5 años. Dice esta señora vicepresidenta de ese tiempo, le explicó la actitud de su compañía a su manera. Dice, la diversión y el buen humor, el buen trato al personal son una forma de vida de Software. El burlarnos de nosotros mismos, construimos un fuerte sentido de comunidad que actúa para compensar las tensiones relacionadas con el trabajo duro y con la gestión competitiva. Esta es la clave para lograr productividad, alta rentabilidad y servicio de alta calidad para los clientes. Vean que esta empresa igual, ¿qué es lo que está brindando? Está brindando servicio. Hay pocas posibilidades de que las personas que son tratadas como objeto estén siempre tensas, puedan tener buen humor y tratar bien al cliente. El jefe de una compañía canadiense de fabricación dijo, nuestro mal humor se muestra todos los días en la forma que interactuamos con los clientes, en este caso con los pacientes, ¿no? El peor de los casos, los clientes tienen la idea de que no estamos interesados en sus necesidades y en el mejor de ellos, que estamos desconectados. Vean esto, un dicho o una frase que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Porque el servicio que ustedes van a ofrecer o ofrecen desde ya tiene que ver con esa confianza que ustedes pueden generar con el paciente. Y no solo con el paciente, como la compañera mencionaba, sino la relación con los colegas, con los colaboradores, con los proveedores. Todo eso es importante, ¿no? Dice acá, el espíritu de Software entonces está presente en todos los ámbitos de la compañía. A los empleados nuevos se les muestra un video en el que aparecen trabajadores de la aerolínea bailando rap y en medio de ellos Kelleher, vestido con ropa de cuero. Se les da también un ejemplar de un directorio titulado Nuestros pintorescos líderes, es decir, todos los directivos de la compañía, con fotos de altos ejecutivos en sus momentos más estrafalarios y frases de reconocimiento escritas con lápices de cera para aquellos que rebasan la frontera de lo convencional. Dice que en 1993 la empresa adquirió la aerolínea. Bueno, ahí hace un poco de historia, ¿no? ¿Por qué quiero compartirles esta idea? Porque creo que si nos divertimos en el trabajo, si hacemos y mantenemos relaciones de confianza en nuestra área de trabajo, creo que va a ser más fácil lograr esos objetivos. Porque las personas que sigan nuestro enfoque se van a sentir tranquilas y a gusto trabajando con nosotros. Perdón, dice acá, vamos a ver esto, ¿no? Aunque no se esté de acuerdo, dice, con todas estas artimañas, su rentabilidad es algo indiscutible. Desde los finales de los 80 ha crecido a millones de dólares, por aquí, y como fue la única empresa importante, obtuvo utilidades entre 1992, ya hace un par de años, ¿no? La principal fuerza impulsora de los grandes cambios ocurridos en el negocio del transporte aéreo. Cada vez Software entra en un mercado, las tarifas bajan y aumentan el número de usuarios. A esto se le llama, en la jerga de la aviación, el efecto Software. Vean cómo ellos podían competir, ¿no? A precios bajos. A pesar de las dificultades que ha atravesado la aerolínea en los últimos 30 años, Software Airlines no despidió a empleados, alcanzó los máximos valores de satisfacción del cliente y rebatió récord en la bolsa. ¿Cuál es la clave de semejante éxito?, preguntó un periodista a Herr Kelleher.
Un enfoque humanista, dice él, ¿no? Un enfoque humanista en el trato a los empleados. Los valoramos como individuos, no solo como trabajadores. En la empresa se sienten tratados con dignidad, respeto. Por eso que nuestra aerolínea es la más productiva de la industria. Creamos un ambiente en el cual es posible divertirse sin ser uno mismo. Trabajar no tiene por qué ser por qué estar reñido con divertirse. Vean cómo la mentalidad de esta persona, ¿no? Claro, la pregunta es que nos deberíamos de hacer nosotros, ¿estamos preparados para tener una mentalidad como esto? Yo, como administrador de empresa, siempre he pensado eso, ¿no? Que nosotros, ¿por qué los jefes, así, empresas tradicionales, por qué los jefes cuando llegan a sus puestos de trabajo, a los lugares de las empresas, siempre llegan malhumorados, siempre llegan, ¿qué? O sea, es cierto que son jefes, ¿no? Los consideramos como jefes, ¿no? Pero no quiere decir que eso les dé el derecho de crear una situación un poco tensa, ¿no? Dentro de las empresas. Eso no abona probablemente a los resultados. Claro, como estamos tan acostumbrados que muchas veces todo eso lo pasamos desapercibido, pero ahora yo pienso que llegamos a un punto donde debemos de cambiar de mentalidad, romper paradigmas de cómo ha sido la administración tradicional. Y en el caso de ustedes, sobre todo, va a ser más fácil, ¿no? ¿Por qué más fácil? Porque ustedes son los gerentes o van a ser los gerentes de su propio negocio y ustedes van a decidir qué hacer con el personal que tengan a su alrededor. Dice acá al final, en vez de afirmar que el cliente siempre tiene la razón, y esa es una parte importante, ¿ve? Que hay que tener en cuenta. En vez de afirmar que el cliente siempre tiene la razón, usted pone a los empleados en primer lugar, le preguntaron a este señor, ¿no? Carl Herrera. Dice, los clientes son importantes en nuestro negocio, pero no respetaría a mi gente si dijera que el cliente siempre tiene la razón. Miren qué contradicción, ¿no? Porque siempre nosotros hemos escuchado que el cliente tiene la razón. O díganme ustedes dónde han escuchado eso, que el cliente no tiene la razón. Cualquier empresa va a decir, el cliente siempre tiene la razón. Pero dice acá este señor, no, hay clientes insolentes que tratan mal a nuestros empleados, no tienen la razón y no queremos darles ningún servicio a este tipo de cliente. No toleramos que abusen de los empleados. Miren hasta en qué posición se ponen ellos, porque pareciera que están en una posición de despreciar a los clientes, ¿no? Pero no es ese el hecho de que él esté despreciando a los clientes, el hecho es que está dando un lugar importante a la gente que le colabora. Por ahí hay otra frase que, bueno, arriba, ¿no? Gente bien tratada va a tratar bien a los clientes, pero una gente maltratada, o sea, dándole un maltrato, lógicamente, ¿qué va a pasar? Pues va a estar estresada, va a dar un maltrato al cliente y por lo tanto las relaciones de cliente-empresa probablemente se corten. ¿Qué quiere decir esto? Dice, estimado lector, ya como conclusión, que no está bien, que no se trate bien al cliente y allí hace como una conclusión, ¿no? Que al final, todavía en esos años, 2008, tenía una buena clientela donde pues no podía quejarse. A los ejecutivos, dice de la aerolínea, les gusta decir que es posible imitar su fórmula empresarial, mucho vuelo, etcétera, ¿no? Dice, los empleados que se divierten en menos... son menos dados a quejarse por el trabajo arduo y las jornadas largas. O sea, les hacían trabajar bastante, ¿no? Aun cuando el 84% de los empleados laboraban en software son sindicalizados, es decir, que pertenecían a un sindicato. Y realmente están contentos. En una ocasión reunieron $60,000, vean, para pagar una plana en un diario a fin de dar las gracias a Herr, como todos llaman, a Keller, por ser más que un patrón, un amigo. Vean, tenía una relación tan estrecha con la gente que lo trataban hasta de llamar amigo. Algunos podrían decir, bueno, este es como nosotros normalmente lo decimos aquí, ¿no? Son yoyos, ¿no? Pero no es eso. Yo creo que esta gente se sentía tan bien que pues hacían todo lo necesario, ¿no? Para también demostrarle que la gente le correspondía, ¿no? Dice, y en los difíciles días de la guerra del Golfo Pérsico, cuando los precios de los combustibles se fueron hasta las nubes, propusieron que les descontaran $130,000 de su salario para ayudar a reducir los gastos.
Nuestro jefe es como un sobresueldo, dice uno de los sobrecargos. Los empleados profesan una pasión casi mística por su trabajo, que el jefe percibe incluso un aura de espiritualidad en su compañía. Su brazo derecho, la vicepresidenta ejecutiva, Colin, consideró alguna vez la posibilidad de hacerse monja. Quizás suene cursi, dice él, pero el espíritu de reina de Subway es casi como una causa para nuestro personal. Nuestra gente hace lo que sea por mantener intacta nuestra imagen de cordialidad. Kelleher, hombre teatral y obsesivo, el sumo sacerdote en su templo laboral, encarna más que nadie dicho espíritu. Suele ir vestido con camisetas de color tabaco, pantalón caqui. Bueno, ahí un poco cómo el personaje llegaba, ¿no?, a su lugar de trabajo. No era un hombre quizás tan dado a las etiquetas, sin embargo, en cuestiones de carisma era admirable. Se los voy a colocar para que ustedes terminen de leer toda esta historia y se den cuenta cómo. Porque luego vamos a hablar un poco de las relaciones que debemos mantener entre los clientes, entre los colaboradores, entre los pacientes, entre los proveedores, etcétera, ¿no? Esas relaciones de cómo, o sea, cómo esas relaciones, a pesar que existen esas relaciones, que generemos ganar entre todo ese tipo de individuos, no perdamos de vista la productividad, ¿no? O el mantener ese tipo de relaciones no nos lleve al fracaso. Diga que trabajar en software no es cosa fácil, ¿verdad? Porque ahí eran muchos los que querían entrar a trabajar ahí, a esta empresa. Hay un poco acá de preguntas que hay que responder. No es necesario que las respondan porque no es, eso solo es para como análisis. Aquí hay otro caso más abajo que dice motivar a los empleados paga bien. Creo que hay otro caso, por acá dice el empleado bien tratado, cliente bien tratado, empleado bien tratado, cliente bien tratado. Dice acá, ¿qué puede hacer mi jefe para yo pueda brindar un buen servicio al cliente? Por lo general, a veces algunos piensan, bueno, que me aumente de salario, ¿no? ¿Será que esa sería la solución? Aumentarle de salario. Bueno, si le aumento de salario ahora, probablemente dentro de próximos 6 meses va a querer otro aumento de salario porque el aumento que le di ya no le alcanza, ¿no? O el aumento que le dimos probablemente sea para esa persona insuficiente. Dice por acá, motivar a los empleados puede tener resultados casi mágicos en los estados financieros de las empresas. Los empleados contentos tratan mejor a los consumidores, creando así clientes leales, que es lo que buscamos hoy en día, la lealtad de los clientes. Nuestro personal está en primer lugar. Bien, esta es otra empresa. Esta estamos hablando de, vamos a ver qué empresa es. Bueno, no hace referencia aquí a la empresa que estamos hablando. Bueno, pero vamos aquí. Dice, nuestro personal está en primer lugar después de los clientes, luego los accionistas. Vean qué posición nos ponen. Puede sonar raro, pero no podemos superar las expectativas de nuestros clientes a no ser que excedamos las de nuestro personal. Primero, nuestra única ventaja competitiva sustentable es la calidad de nuestros trabajadores. Bueno, esto lo dijo este señor de Starbucks. ¿Por qué la forma como la gerencia trata a sus asociados es exactamente igual la forma con que ellos tratarán a los clientes? Y si los asociados tratan bien a los clientes, estos regresarán una y otra vez. Es ahí donde realmente reside la utilidad de la empresa, no en forzar con publicidad cara a que entren a su tienda a extraños que solo comprarán una vez. Eso dijo Salmon Walton, ¿no?, de Walmart. Siempre hay que tratar nuestros empleados exactamente como queremos que ellos traten a nuestros clientes, ¿no? Stephen Covey. Interesante, ¿no? Hay una serie de pensamientos aquí. Toda filosofía, actitud y práctica empresarial usada por la gerencia para tratar a sus empleados serán recicladas por los empleados hacia los clientes de la compañía. Jim Mullen. Hay una serie de pensamientos por ahí, ¿no? Porque al final, ¿quiénes deben de tener la mejor actitud? ¿Quiénes deben de tener la mejor expresión facial para atender a los clientes?
son los colaboradores que nosotros tenemos, ¿no? Que los que tenemos probablemente usted vaya a tener una recepcionista, un recepcionista, qué sé yo, que le ayude con la documentación, facturación, entre otros, ¿no? Pues debe de tener una persona que sea amable, ¿no? Una persona que sienta agradable, el paciente que lo reciba con una sonrisa, ¿no? Pero bueno, esas son situaciones que debemos de considerar, aparte de estas actitudes gerenciales que debemos de considerar como parte de dueños de nuestro propio negocio, ¿no? Dice acá que un gerente debe ser una persona estratega, debe tener la habilidad de orientar a su equipo y de planear en todo momento. Debe ser una persona que se enfoque en los logros y resultados de los planificados, debe conocer a la perfección las empresas, el área donde trabaja, es decir, qué es lo que usted está haciendo. Por eso usted es un profesional, conoce de su negocio o de su profesión para brindar un buen servicio. Debe tener preparación, conocimiento general y de su área para que pueda enfrentar a cualquier situación. Es lógico, ¿verdad? Que usted como profesional va a ser un experto o es un experto. Debe saber delegar, es decir, crear confianza entre sus trabajadores y saber elegir a su equipo de trabajo. También es fundamental, ¿no? No solo crear la confianza, sino contratar el equipo de trabajo que se adecue a sus objetivos, metas que usted pretende alcanzar. Es importante que cree confianza con su equipo, con los clientes y los proveedores, relaciones mutuamente benéficas, ¿no? Debe ser una persona con disposición, debe ser organizado, debe tomar las decisiones de una manera ecuánime y no dejarse llevar por las emociones, el control de las emociones. Y por último, siempre debe tener una buena actitud, ser positivo, optimista, aunque esté en los peores momentos. Eso como parte de recomendación, ¿no? Para ser emprendedor debemos de considerar todas estas 10 actitudes que nos pueden ayudar de alguna manera. ¿Nos van a cambiar? Probablemente no, pero nos van a ayudar a lograr tener una visión diferente de lo que queremos hacer con las personas que nos rodean. Luego vamos a hablar entonces de la administración ante los grupos de interés. La administración la administración ante los grupos de interés. Cuando nos referimos a la administración y los grupos de interés, básicamente nos referimos a dónde vamos a actuar como negocio, en qué sector vamos a actuar como negocio y sobre qué nosotros vamos o a qué vamos a afectar o a quiénes vamos a afectar de una forma positiva o negativa. Entonces, la administración ante los grupos de interés, esto surge debido al proceso de globalización que la economía está experimentando. Los administradores entonces normalmente tienen que operar en una sociedad plural, donde muchos grupos organizados representan diversos intereses, ambiente interno y ambiente externo. Ok, como ya leímos parte del caso de software, díganme ustedes, yo les pregunto, no por lo que ustedes leyeron, sino por lo que ustedes conocen en el día a día, sino por lo que ustedes ven en sus lugares de trabajo, para los que trabajan, ¿no? ¿Cómo ven ustedes o en qué orden ustedes pondrían los grupos de interés? Yo le voy a dar, por ejemplo, las opciones. Y no me diga por lo que ya leímos del caso. Usted hágalo como por lo que usted observa de su trabajo o por lo que usted conoce. Las opciones son clientes, empleados, accionista o dueño del negocio. A ver, digamos clientes, empleados, accionistas, vamos a ver los proveedores, que también son importantes. Vamos a ver el gobierno, que a través de las instituciones fiscalizadoras, la sociedad en general, y dentro de la sociedad añadimos las organizaciones. Ok. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué orden los pondrían? Cualquier orden que ustedes hagan, o pongan, no significa que esté mal. Es simplemente lo que ustedes conocen y lo que ustedes han aprendido, observado en la práctica, ¿no? Veamos con Lili, ¿en qué orden pondría estos actores dentro de un negocio? Según por mi trabajo, primero los empleados son. Ok, primero los empleados. Okay. Luego, ¿seguido de quién? Espérame que no logro ver bien aquí. Ok, las opciones que tengo son cliente, empleado, accionista, proveedores, gobiernos y sociedad en general.
Pues sí, así como usted lo dijo, primero serían los empleados, luego clientes y luego... Vamos a ver, vamos a ver alguien más. Karen. Karen, ¿de qué manera usted colocaría a estos actores? Buenos días. Continuando, yo siempre pondría al empleado primero porque yo trabajo. Si usted, vaya, por ejemplo, mi empleador nos atiende bien a nosotros para que nosotros demos una buena utilidad al paciente. Entonces, si nosotros estamos en buen ambiente laboral, entonces podemos dar una prioridad a los pacientes. Entonces, siempre primero sería empleado, paciente y después el empleador. Ok, perfecto. A ver, Luis. Vamos a tener tres versiones, ¿verdad? Luis, ¿en qué orden los pondría usted? ¿Está conectado, Luis? Probablemente no esté, ¿verdad? Bueno, veo que los dos ejemplos que ustedes han colocado me parece interesante, ¿no? Y quizás eso tiene que ver mucho con que ustedes sí tratan directamente con el paciente, ¿no? Y la persona que tienen, como lo mencionaba, como jefe, probablemente como empleador, como dueño del consultorio, probablemente esa persona también ha entendido que el cliente es importante, pero también es importante la parte del empleado. Por eso les decía yo, miren, es agradable entrar a un lugar donde los reciban con una sonrisa, con amabilidad, cordialidad, o sea, es agradable, ¿no? Y probablemente esa sea la primera impresión que se lleve el paciente al entrar a una clínica, a algún consultorio, perdón. Esa es la primera impresión que se lleva, ¿no? O sea, ese ambiente que se respira probablemente venda más y atraiga más que el simple hecho del servicio. Claro, el servicio que sea de calidad va a ser importante también. Pero esos otros valores que son adicionales, entonces también van a ser sumamente importantes porque va a mantener esa relación con los clientes, comenzando con los trabajadores o los empleados. Interesante, ¿verdad? En el caso de ustedes es bien interesante, porque en el caso de otra materia que yo imparto, que se llama Administración 1, la mayoría siempre me coloca dentro de este grupo de interés, siempre me coloca el cliente, ¿no? Y cuando colocamos al cliente como primer lugar, estamos perdiendo de vista incluso que nosotros somos, en alguna medida somos empleados. Entonces, cuando perdemos de vista esa parte, o sea, nos damos cuenta de que estamos enfocándonos tanto en el cliente, y no es que no sea importante, enfocando tanto en el cliente que al final perdemos de vista el recurso que tenemos interno, que es la parte de los colaboradores, y no le damos la importancia. Y desde ahí comienza entonces el maltrato a los clientes, la mala gestión de los clientes, mala atención, etcétera, etcétera. ¿Dónde vemos los resultados? Lo vemos en los resultados de la productividad, ¿no? A través de la eficiencia, a través de la eficacia, no alcanzamos lo que queríamos alcanzar, algo estamos haciendo mal. Pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo mal se debe a que no estamos tomando en cuenta el trato que tenemos con nuestros colaboradores. Ahí hay que ponerle mucha atención. Ahora, también por ahí hay otro punto de que no siempre eso va a ser así como lo decimos, ¿no? Hay que tener cuidado también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces esas buenas relaciones que se desarrollan o que brinda el empleador, ese ambiente de confianza también se va a un extremo, ¿no? A un extremo de la parte del colaborador. Entonces, abusa de esa confianza y eso tampoco es bueno. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque no estamos preparados. La mentalidad que nosotros tenemos como salvadoreños, a veces nos gusta que nos anden
mandando, que nos anden regañando si es posible para hacer las cosas, y bueno, ese ya es un problema del día a día. Entonces dice por acá, los administradores tienen que administrar bajo estas condiciones y buscar un equilibrio entre múltiples intereses y posiciones contrapuestas. Por ejemplo, dice acá que los accionistas quieren un mayor rendimiento de la empresa, los empleados quieren mejores salarios, más beneficios, la sociedad reclama una menor contaminación de parte de la empresa, los clientes quieren una mayor calidad en los productos y servicios que se les ofrece. La administración, entonces, para garantizar la supervivencia de la organización, debe mantener un balance de las relaciones entre estos grupos de interés claves, tanto de corto plazo como de largo plazo. Aquí vemos, ¿no? Relaciones de medio ambiente en la empresa o gerencial, organización gerencial. Entonces vemos el entorno de la empresa. Son todos los elementos que fluyen significativamente en las operaciones de las empresas, incluyendo elementos de acción directa e indirecta. Elementos de acción directa, encontramos los internos y externos. Dentro de los internos vamos a encontrar a los accionistas, los empleados. Grupos de interés externos, vamos a encontrar los proveedores, los clientes, los competidores, entidades gubernamentales, federaciones sindicales, confederaciones, entre otros, ¿no? Ahora, aquí no hay un orden, de quién va primero. Por eso es que yo les preguntaba, ¿no? ¿A quién ponemos primero? Pero la clasificación que ustedes han dado de poner los empleados primero, luego los clientes, tercero, el dueño del negocio, en este caso el accionista, está bastante interesante, ¿no? Porque nos estamos demostrando de que al final, si bien es cierto, el accionista es el que pone el capital para llevar a cabo la actividad de negocio, pues necesita también de los empleados, ¿no? Para desarrollar esa actividad de negocio. Y también necesita de los clientes, ¿no? Y clientes que de alguna manera respeten también a los empleados. Decía, ¿no? Cal, que al final estos clientes que tratan mal a los empleados, pues no son dignos que se les trate bien también, o menos que se les quiera dar un servicio. Bueno, eso es lo que él decía. Pero nosotros creo que tenemos de saber entender que al final tampoco estamos como para ponernos de alguna manera en esa posición. Debemos de mantener o saber cómo tratar a un cliente para bajarlo del pedestal probablemente que se encuentre, ¿no? Hoy el cliente dice, yo tengo la razón, y si no, pues las redes sociales, ¿verdad? Hoy utilizan las redes sociales para desprestigiar, y muchas veces sin tener mérito, ¿no? Desprestigiar a un profesional o a una empresa sin a veces tener una razón grande para hacerlo. Pero el cliente se vuelve caprichoso, como decía este señor, insolente, y hay que tener cuidado con este tipo de situaciones también. Entonces, los elementos de acción indirecta son los elementos del entorno externo que afectan el ámbito en el que se desarrollan las actividades de una empresa, pero que no van dirigidos de una manera directa a una empresa en particular, tales como los factores políticos, los factores económicos, los factores tecnológicos y los factores sociales, ¿no? Esos factores, lógicamente, nos van a afectar. ¿Por qué? Porque los factores políticos tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? que siguen los gobiernos o que implementan los gobiernos a través de las diversas leyes que se están aprobando. Perdón, los factores económicos tienen que ver con aspectos de comercio, ¿ya? De situaciones de cómo está, en estos casos, de cómo está afectando esta situación del coronavirus en el país y a nivel internacional. La economía se contrae porque hay desempleo, entre otros, ¿no? Y los factores tecnológicos también, de qué manera nos tienden a afectar hoy en día. Que hoy en día los factores tecnológicos o actores tecnológicos son de importancia para la administración y se han vuelto como una herramienta indispensable. No está de más entonces hablar también de los factores sociales, ¿no? Que tienen que ver con la demografía, el crecimiento de la población, los asentamientos poblacionales. Probablemente, por ejemplo, hay lugares donde hace un par de años no estaba poblado, ya hay una población. Eso de alguna manera da también la oportunidad para abrir nuevos negocios, los estilos de vida y los valores sociales de la sociedad, a través de cómo se da el consumo. Hoy consumimos más a través de redes sociales, a través de la publicidad de redes sociales, etcétera, etcétera.
Y bueno, eso nos lleva también a hablar cuando hablamos de los grupos de interés, los vamos a conocer como stakeholders, ¿verdad? Grupos de interés de las empresas, pero eso también tenemos que hablar de ética, ¿no? Ética es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, pero que de alguna manera se queda en esa palabra, nada más ética, ¿no? O a nivel de escrito, ¿no? Incluso en algunas empresas, si cuando entramos y vemos como sus valores, ¿no? O su cartera que hay ahí colocado, vamos a encontrar la misión, la visión y valores que están contenidos dentro del código de ética. Pero al final llegamos a pensarnos, todo esto que está ahí, todo esto que observa, las empresas lo cumplen, lo hacen, lo llevan a cabo. Cuestionamos eso, ¿no? Esa parte. Entonces, la ética, dice acá este señor, que es el estudio de los derechos y a quién beneficio perjudica un acto. Tiene que ver también con aspectos morales, probablemente. Eso lo dice el señor James Stoner. Es el estudio de los derechos y a quién beneficio perjudica un acto. Okay. ¿De qué manera, cómo usted está haciendo el negocio, cómo usted está provocando, cómo usted está otorgando un servicio, haciendo un servicio, dando un servicio a la población? ¿Ya? Y de qué manera usted le está afectando, positiva o negativamente. ¿Ya? En esa dirección, entonces, estamos considerando la parte ética, ¿no? Y cuando hablamos de la parte ética, pues hay un sinfín de, a veces, conferencias que se imparten acerca de la ética, cuándo es ética, cuándo hay que actuar de forma ética. Bueno, siempre hay que actuar de forma ética, pero las condiciones nos permiten, ¿no? Los negocios, incluso hoy en día, se ven afectados por la parte de la ética, ¿no? A pesar que existe un código de ética dentro de las empresas, siempre hay alguna especie de violación de esa ética. ¿Por qué? Porque la ética debe ser institucionalizada, dice más abajo, a través de las personas, ¿no? Que involucran una organización, se involucran dentro de una organización. Cuando tratamos de implantar la ética institucional sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta la ética personal, se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque tratamos de imponer, mientras que si hay algún compromiso o alguna necesidad a nivel personal, creo que eso es un poco más fácil. Luego hablamos de responsabilidad social también, que es la seria consideración del impacto de la sociedad en las acciones de la compañía. Hoy en día nosotros hemos visto incluso que hay muchas empresas que se están dedicando en buena medida o en alguna área a esto, ¿no? Aparte de la responsabilidad social. Algunos lo enfocan en temas de salud, algunos lo enfocan en temas de medioambientales, temas educativos, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de empresas hoy, porque han visto de que, no sé si porque está la moda, no sé si porque es una tendencia hoy en día, pero más que una moda debería ser una práctica abonada a la ética o relacionado a la ética, no la responsabilidad social. Porque como su nombre lo dice, es el impacto que se genera de esas acciones que desarrolla la compañía en el medio donde opera. Si no ven ustedes la contaminación de récord, ¿no? De baterías récord allá en San Juan Opico, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, verdad? Y así ustedes pueden ver un sinfín de casos, ¿no? Empresas industriales tirando sus desechos contaminantes en los ríos. Tenemos ríos contaminados. Bueno, hoy producto de todo eso no tenemos, estamos acabando con los recursos naturales, ¿no? Y lo estamos acabando porque las empresas no han considerado la responsabilidad social como tal. Ahora, están enfocadas en la responsabilidad social más como una ayuda en la sociedad para que no digan nada, más que para tratar de salvar las situaciones que están provocando producto de sus acciones. Eso también nos lleva a pensar a una sensibilidad social, que es la capacidad de una empresa de establecer una relación de sus operaciones y políticas con las condiciones sociales de su entorno en forma mutuamente benéfica para ella y la misma sociedad. Vean, una sensibilidad es diferente a una responsabilidad. Es la capacidad de una empresa para establecer una relación de operaciones y políticas en condiciones sociales de su entorno en las que opera. ¿Cuál es su entorno donde está sentada la empresa? Y que esa misma sea benéfica para la sociedad y para la misma empresa. Puntos de vista clásico y socioeconómico de la responsabilidad social. Dice, Clásico sostiene que la única responsabilidad social de la empresa es la de maximizar las utilidades, es decir, la de generar dinero sin importar cómo.
y estamos considerando probablemente en esa parte no ser ético, porque está pensando solo en el dinero, pero también dice desde el punto de vista clásico o socioeconómico de la responsabilidad social, socioeconómico sostiene que la responsabilidad social de la administración va más allá que la simple obtención de utilidad, para buscar la protección y mejoramiento del bienestar de la sociedad. Eso es lo que debe buscar una empresa, ¿no? O sea, si me estoy lucrando producto de vender mis productos y servicios a través de la población o para la población, debo de saber que yo me estoy lucrando de eso. Y producto de eso puedo darle un poco de lo que estoy ganando porque probablemente me va a generar ganancias adicionales, ¿no? Así lo ven las empresas. Argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social, dice por aquí, a favor, expectativas del público, utilidades a largo plazo, obligación ética, imagen pública, mejor ambiente, entre otros, ¿no? En contra, dice que hay una violación de la maximización de las utilidades, dilución del propósito, es decir, ¿cuál es el propósito de la empresa? El propósito es generar ganancias, ¿no? Y cuando pensamos que en responsabilidad social, probablemente la empresa esté pensando, bueno, voy a generar un costo adicional en este programa, en esto que al final debería de ahorrármelo para tener más utilidades. Esto nos lleva a pensar en los costos y en la falta de habilidad y demasiado poder. Todos esos factores que nos lleva a considerar. Luego tenemos la institución de la ética en las empresas. Dice que responsables, los administradores y en especial de los altos niveles, tienen la responsabilidad de crear condiciones organizacionales que fomenten la toma ética de las decisiones mediante la institucionalización de esta. Lo anterior significa implica integrar tres conceptos éticos a las acciones diarias, y esto puede conseguirse de tres maneras. Uno, formas de institucionalización de la ética, mediante el establecimiento de una adecuada política empresarial o código de ética. Ustedes han visto, ustedes como profesionales me imagino que tienen un código de ética. ¿Han visto ustedes cuál es su código de ética? Deberían de buscarlo. Creo que cuando ustedes llevaron ética, si llevaron esa materia que se llama ética, debieron ver el código de ética de su carrera, ¿no? Cada carrera o cada profesión tiene su propio código de ética, ¿no? Y partimos de ahí, ¿no? Usted agarra su código de ética y comienza a ver aquellos aspectos que son generales y aquellos aspectos que son específicos de su carrera. Si ustedes no lo tienen, búsquenlo, porque debe de haber un código de ética dentro de su actuar profesional. Y eso es importante que ustedes lo tengan para en el futuro o desde ya aplicar. Mediante la creación de un comité de ética formal constituido en la empresa, impartiendo cursos de ética en los programas de desarrollo administrativo. Bueno, todo esto son aspectos que nos ayudan a que las empresas estén actuando bajo condiciones éticas. ¿Por qué es importante esto? Miren, porque hoy en día vemos no solo la parte gubernamental, sino la parte empresarial privada, que hay muchos que están negociando los contratos, proyectos o trabajos, órdenes de compra, procesos de cualquier proceso, ¿no? que implique la demanda de un proveedor. A veces no lo damos o no lo otorgamos o no se otorga en función de la calidad, en función de los precios, en función de conveniencia para la empresa, sino a veces se da por negociaciones bajo la mesa, ¿no? O sea, yo te doy el contrato, pero me das algo a cambio, o sea, cobras tanto y yo tengo un beneficio, ¿no? Estamos hablando de los sobornos en las empresas, y eso casi con frecuencia, ¿no? Eso se da en las empresas privadas. Ahora, váyanse a la parte pública. ¿Se imaginarán cuánto dinero se va a producto de los sobornos, producto de las mal tráfico, diría yo, ¿no? De influencias ahí? No solo estamos hablando de la parte de gobierno ejecutivo, sino la parte de instituciones como alcaldías también, ¿no? Todos aquellos que manejan fondos públicos probablemente se ven amenazados con este tipo de prácticas, ¿no? De no ser tan éticos en la actuación, y eso se vuelve un problema.
En el caso del Estado, los recursos no son bien utilizados y hacen falta para hacer muchos proyectos de beneficio para la población. En la parte empresarial, lógicamente, se va afectado la empresa porque probablemente compre productos más caros, servicios más caros, y eso está en función de detrimento de la ganancia y la utilidad del negocio, de la empresa, del dueño de la empresa, y eso hay que tenerlo cuidado. Con las personas que tenemos colaborando, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente la relación que mantengamos con los proveedores, que es parte de la negociación, que deberíamos de tener directo, probablemente no dejémoslo a cualquier persona. ¿Por qué? Porque puede suceder esto. Claro, está del otro lado, ¿no? Si la empresa es ética, probablemente no se va a prestar para eso. Pero como dentro de la empresa hay personas que están encargadas para realizar este tipo de actividades o las actividades de relaciones con los clientes y proveedores, entonces son las personas las que al final llevan a este tipo de casos en su actuar. Así que espero que la clase haya sido un poco productiva para ustedes, que hayamos entendido un poco la parte de la conceptualización de los conceptos, del tema que hemos tocado ahora, de la introducción a la administración. Si ustedes ven, reúne todos aquellos aspectos que tienen que ver de forma general para entender la administración y, lógicamente, para luego entrar en conocimiento como negocio, como empresa, entender cómo funcionan las empresas y por qué la administración entonces se vuelve importante. ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario que ustedes quieran hacer? Faltan 2 minutos para que se termine la clase. Estoy atento para escucharlos. ¿Algún comentario, consulta que deseen hacer? Pues de mi parte, muy interesante, doctor. Me gustó como usted explicó. Ok. ¿Alguien más? No, bueno, nos quedamos hasta acá, entonces voy a subirles la presentación de la clase, de esta clase. Voy a subirles también el caso que les compartí para que ustedes lo lean. No es obligatorio que ustedes lo lean, pero miren, si leemos artículos relacionados como este, probablemente nos abra un poco la mente de cómo administrar, abone un poco más también al tema que estamos tratando y nos ayude a entender un poco más el tema de la administración, porque el tema de la administración no solo tiene que ver con administrar dinero, no solo tiene que ver con administrar la materia o los recursos materiales, sino que tiene que ver también administrar las buenas relaciones que nosotros tenemos o que debemos de tener, ¿no? Con los pacientes, con los empleados, con los proveedores y con todo el grupo de interés que forman parte de una organización. Así que por ahora ha sido todo. Les agradezco su atención, les agradezco la puntualidad y nos escuchamos el próximo sábado. Tomen en cuenta que vamos avanzando bien rápido, el tiempo va avanzando bien rápido, ya la otra semana estamos en febrero y luego pues, este mes bien corto, ¿no? Luego estaríamos pues ya sobre el primer parcial. Así que atentos con eso, ¿no? Tienen una tarea que creo que se vence el próximo domingo, mañana, perdón. Así que también ponerle atención a eso, ¿no? Gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, igualmente a todos. Gracias. Feliz día.